Tengo el agrado de presentar a la doctora Valeria Monopoli. Ella trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y está encargada del área de Derechos Humanos y Discapacidad. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sé que están cansados, que tuvieron ya un día bastante extenso con las presentaciones de todos, así que voy a tratar de ser realmente breve. Mi intención hoy es presentarles a ustedes otra mirada sobre la capacidad jurídica, una mirada más vinculada al enfoque de derechos humanos, que es lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha tratado de, de posicionar frente a una hegemonía del derecho civil en el ámbito de la capacidad jurídica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, ha traído algunos cuestionamientos, unas nuevas formas, unas nuevas instituciones de pensar esta cuestión. Entonces, para abordar el artículo, que no sé si no lo habrán visto a lo largo de las exposiciones en el día de hoy, quería acercarles algunos conceptos que son los conceptos con los que trabajamos desde el ámbito de los derechos humanos para leer el artículo 12. En primer lugar, quería posicionar esta cuestión como lo plantea el artículo 12 en su título, ya que tiene que ver con el igual reconocimiento como persona ante la ley. ¿Por qué el artículo 12 hace este planteo? Porque si bien ya desde el año 1948 en el ámbito de los derechos humanos, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, teníamos referencias a este reconocimiento respecto de todas las personas, la realidad es que las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad psicosocial o intelectual, han visto negado este derecho en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo. Por ese motivo, al momento en el que se negoció la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como ustedes saben contó con la participación de muchas organizaciones de la sociedad civil, en el artículo 12 se tomaron el trabajo de desagregar de forma bastante interesante en qué consistía este derecho a igual reconocimiento ante la ley para la Convención. En este sentido, teniendo en cuenta que en las jornadas están presentes muchas personas del ámbito de la sociedad civil, me parece interesante señalar que los derechos en general no son reconocimientos graciosos del Estado a las personas, tienen que ver con luchas sociales. Esto uno, por lo menos en el marco del Estado moderno, lo puede ver desde fines de 1700 en adelante, con lo que han sido los derechos de los hombres burgueses, las libertades negociadas en ese momento, más adelante los derechos de los trabajadores, a mediados del siglo pasado las luchas de las minorías raciales por el reconocimiento de derechos civiles o los derechos de la igualdad de género, digamos. En materia de capacidad jurídica específicamente, esa lucha también se ha dado, porque si ustedes hacen un recorrido histórico van a poder observar que respecto de muchos grupos que, por ejemplo, el doctor Álvarez mencionó como grupos vulnerables o grupos desaventajados, la negación o la restricción de la capacidad jurídica es una de las primeras medidas que los estados o los sistemas jurídicos imponen a las personas que consideran desiguales. Digamos, es una forma de tutela y de sometimiento a la vez. En tanto no le permite a la persona que está sometida a eso hacer valer su voz y sus opiniones. Es una forma en la que el sistema jurídico desacredita las opiniones y las palabras de esos grupos. Por ese motivo es un tema que es especialmente importante en el ámbito de los derechos humanos. Específicamente en lo que respecta a las personas con discapacidad y la lucha por sus derechos, en el artículo 12 se vio plasmada la posición de las personas con discapacidad justamente respecto a este tema. No es lo que los demás opinan o lo que los otros saben, lo que los abogados o los expertos dicen que debiera ser la capacidad jurídica. En el artículo 12 lo que se plasmó fue lo que las personas con discapacidad que habían participado en la negociación de la Convención consideraban que tenía que estar reconocido en un tratado de derechos humanos. Me parece que desde esa perspectiva la Convención entonces nos interpela a todos respecto del trato que le ofrecemos a las personas con discapacidad y en particular, en relación a la capacidad jurídica, pone en evidencia que se trata de un atributo universal en tanto que las personas tenemos a raíz de nuestra condición humana. En este sentido voy a discrepar un tanto con el doctor Álvarez, toda vez que en el ámbito de los derechos humanos son
derechos tan fundamentales que por eso son universales, los tenemos todos, no se puede privar a nadie de esos derechos. Es por eso que es importante distinguir que para la Convención no se trata de que hay una capacidad de derecho y una capacidad de obrar. La capacidad jurídica es todo en el ámbito de la Convención, porque de nada sirve tener un derecho que no puedo ejercer. Digamos, este es el planteo. Vinculado a eso, y también a los principios de universalidad e inalienabilidad de los derechos humanos, que tienen que ver con que todos tenemos los mismos derechos y que los derechos humanos son tan fundamentales que no pueden ser cedidos por la persona ni negociados en ninguna situación, es que la Convención plantea algo que en general se ve en otros ámbitos de derechos humanos y que tiene que ver con que cuando uno tiene una dificultad para ejercer un derecho, la respuesta del Estado no puede ser privar a la persona de ese derecho o restringirlo. La respuesta del Estado tiene que ser ofrecer recursos y herramientas para que la persona pueda efectivamente gozar de este derecho. En ese punto, el igual reconocimiento como persona ante la ley de la Convención se vincula estrechamente con el modelo social, en el sentido de que el modelo social plantea que los obstáculos y las barreras sociales son las que construyen esa discapacidad. Entonces, visto desde ese punto de vista, las leyes o las normas que restringen la capacidad jurídica de las personas constituyen barreras para el ejercicio pleno de la capacidad jurídica. Ese es un punto que es interesante tener presente porque de ahí viene la idea de sistema de apoyos. Sistema de apoyos viene a ser la herramienta o el recurso que el Estado tiene que garantizar para que la persona pueda ejercer su capacidad jurídica. Aprovechando un poco el planteo de promover la desjudicialización de las jornadas y también tomando un poco este comentario que hacía el doctor Álvarez del artículo 43, les comento que en el momento en que se discutió el Código Civil, que fue un momento relativamente difícil para articular la intervención de las personas con discapacidad, porque como todos ustedes saben, el Código se negoció en el ámbito del Poder Ejecutivo y después hubo mucho ruido en relación a que no habían participado desde áreas de gobierno que trabajaban con los temas específicamente, hasta las personas de la sociedad civil o las organizaciones. Por ese motivo el Código sale de una comisión redactora sin tener ningún acercamiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es luego de eso que se empiezan a gestionar ámbitos de incidencia. Gracias a esos ámbitos se logró incluir un artículo como el 43 que habla de los apoyos, como planteó el doctor Álvarez, tanto en el ámbito extrajudicial como judicial. Y el extrajudicial, el planteo de apoyos extrajudiciales, tiene mucho que ver con el planteo de la Convención en el sentido de que los apoyos están vistos como un derecho en el tratado. No es una obligación que la persona tenga un apoyo, es un derecho. Esto es una diferencia sustancial para pensar cómo regulamos, cómo organizamos esta institución que nos propone el tratado. Por eso es el planteo de extrajudicialidad, porque la idea es que la persona puede demandar este apoyo para tomar decisiones sin necesidad de que intervenga un organismo judicial que restrinja la capacidad jurídica o diga quién va a ser esta persona que ofrezca el apoyo. Es el reconocimiento de un Estado de hecho que en general se da, y se da no solo respecto de las personas con discapacidad, se da respecto de todos, porque si nos ponemos a pensar, creo que rara vez uno compra una casa sin consultar con otros si le parece que está bien, si el precio, si el lugar, si llama un arquitecto, no por las filtraciones, etc. Obviamente hay decisiones más complejas y menos complejas, algunas que requieren más acompañamiento, a veces acompañamiento calificado, a veces el acompañamiento de un afecto de alguien cuya opinión confiamos, pero en general todos nos valemos de ese apoyo y es esto lo que la Convención en gran medida viene a reconocer. Me parece interesante porque creo que no se ha tocado comentarles que respecto de los apoyos es un poco el marco que propone la Convención, lo que les comentaba. Desde ya que la Convención prohíbe directamente, o sea, no habilita de ninguna manera el planteo de los sistemas de sustitución en la toma de decisiones, sino los habilita en tanto considera que la persona con discapacidad tiene que participar en todos los ámbitos de las decisiones que los afectan. Obviamente puede haber cuestiones desde cuestiones de accesibilidad hasta cuestiones de entrenamiento en la toma de decisiones, porque todos, digamos, aprendemos a tomar decisiones. No se puede decidir sin haber tenido ejercicio previo en tomar decisiones, y lo hacemos desde muy chicos. Pero bueno, justamente
porque se entiende que la persona con discapacidad puede estar en una situación de ser influenciado indebidamente, es que la Convención a la vez habla de salvaguardias. Ahora, estas salvaguardias tienen una característica muy particular que difieren de lo que se considera como una salvaguardia en el ámbito del derecho civil. Las salvaguardias para las convenciones están a los efectos de garantizar que la persona, que es un apoyo de la persona con discapacidad, no ejerce influencias indebidas y no abuse, y a la vez, digamos, las decisiones que se tomen con apoyo se tomen acompañando la decisión de la persona con discapacidad. No se trata de salvaguardias para resguardar el patrimonio de la persona con discapacidad, porque en el ámbito de los derechos humanos también se entiende que la persona con discapacidad puede tomar malas decisiones. Acá me interesa por ahí hacer un pequeño señalamiento, no sé si tenemos un poquito de tiempo, ya voy redondeando igual, que tiene que ver con cuál es el planteo de nuestro Código Civil actual en materia de capacidad jurídica. Cuando en el año 68 se hace la reforma del Código y se introduce la institución de la inhabilitación, que es esta institución que permite cierta flexibilidad en relación a la restricción de la capacidad jurídica, si ustedes ven los tratados de los abogados que en general comentan el código, los tradicionales, lo que van a observar es que lo que se discutía era si se iba por un modelo médico vinculado a la restricción o la negación de la capacidad jurídica o por un modelo social. El modelo médico era aquel que atribuía en virtud de un diagnóstico de salud una restricción de la capacidad jurídica. El modelo social es aquel que considera que la mala administración de la persona o de su patrimonio es el que habilita una restricción de la capacidad jurídica. Los dos se percibían como paroxismos de ambos, digamos, extremos de ambas posiciones, con lo cual lo que se termina resolviendo, y lo que me parece, se ve como más justo, es vincular ambos modelos y pensar que vamos a restringir la capacidad jurídica de las personas que tengan un diagnóstico en el campo de la salud y a la vez tomen malas decisiones respecto de su persona y su patrimonio. En los hechos, eso en la práctica termina generando que, en virtud de un diagnóstico de salud, se atribuya una restricción de la capacidad jurídica. Es decir, terminan los médicos diciendo qué puede decidir y qué no puede decidir una persona. La realidad desde el ámbito de los derechos humanos es que esto puede ser atacado por discriminatorio por varios costados, porque todos tomamos malas decisiones y no por eso nos cae el Estado con un sistema de restricción de la capacidad jurídica encima. Simplemente nos hace cargo de estas malas decisiones y nos permite aprender de eso para tomar otras en otro momento. Y a la vez, en su momento también se consideraba que no todas las personas con un diagnóstico de salud tenían por qué tomar malas decisiones por su persona y su patrimonio, entonces era injusto restringirles la capacidad jurídica. Desde cualquiera de las dos perspectivas es algo que se puede considerar discriminatorio. Cuando se discutió este nuevo Código Civil, la verdad que ustedes lo que van a observar es un texto un tanto incongruente, si se quiere, porque es heredero de dos modelos y de dos miradas distintas. Coexiste la sustitución para la toma de decisiones y también el sistema de apoyos. El sistema de apoyos ha entrado gracias a la presión de la sociedad civil y de algunos organismos de gobierno que acompañan la mirada de la Convención. Pero la base era la misma que teníamos hoy en el Código Civil. Por eso ustedes van a observar que se ha logrado plantear un sistema de apoyos como regla general a la restricción de la capacidad jurídica para llegar luego a situaciones muy excepcionales que eran el famoso ¿y qué hacemos con Cerati? Esta era la pregunta de todos los que estaban trabajando en la redacción por los casos más extremos donde evidentemente no podía haber una manifestación de la voluntad. Y en esos casos sí el Código Nuevo admite la sustitución para la toma de decisiones y la designación de un curador. Pero el apoyo que admite este nuevo código es el apoyo que designa a la persona con discapacidad, no es el apoyo que dice el juez y que pone en cabeza de un curador. Esta me parece una distinción importante a señalar. Bueno, ya a modo de cierre lo que les quería ir comentando es que desde el enfoque de derechos humanos y también vinculado a los principios de indivisibilidad e interdependencia que son propios para la interpretación de los tratados, el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica se vincula con el resto de los derechos, es imposible desvincularlo, y viceversa, digamos. Entonces, podemos observar cómo aún en nuestra legislación
y en ese caso el Estado tendrá la obligación de ver cómo garantiza los apoyos si los necesita para ejercer esa maternidad. De hecho, hay casos ya en la jurisprudencia respecto de estas cuestiones. No sé si han visto el caso de Marisa Ibáñez por televisión, que es una mamá con discapacidad intelectual, y hay toda una cuestión respecto de cómo garantizar los apoyos para ese ejercicio. O también hay casos en el gobierno de la ciudad para que el gobierno genere sistemas de apoyo para la toma de decisión del aborto no punible en los hospitales públicos. Digamos, esas discusiones hoy se están dando, y se están dando en virtud de esta relación que aparecen entre todos los derechos. Otra relación que uno puede encontrar fácilmente es la que tiene que ver con construir una familia, ¿no? Las personas que se quieren casar y tienen una insania, tienen una imposibilidad legal de hacerlo, y si uno quiere levantar esa imposibilidad, la persona tiene que pasar por una serie de pericias médicas que dicen que entiende de qué se trata casarse. Cuando en los hechos la mayoría de las personas se casan y se divorcian cuando quieren, y algunas con situaciones que por ahí la sociedad considera un fracaso estrepitoso de su matrimonio, ¿no? Entonces aparece esta idea que en la convención, bueno, quienes negociaron la convención sintetizaron en la idea de la dignidad del riesgo, también como digamos, experiencia necesaria para aprender, ¿no es cierto? Entonces, hay algo de esto que planteaba el doctor Álvarez de qué hacemos cuando un techo se nos cae encima, ¿no? O sea, también no permitir a las personas con discapacidad de equivocarse, no generar marcos legales que habiliten esto, tiene consecuencias graves respecto del ejercicio de otros derechos, además de silenciarlos formalmente en ámbitos importantes como es la justicia. Creo... Sí, ya me quedan las últimas palabras. En realidad quería comentarles que desde el ámbito del Poder Ejecutivo estamos trabajando fundamentalmente en vínculo con el Comité Interamericano para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en general un manual de apoyos y salvaguardias para la toma de decisiones de las personas con discapacidad, porque todos los estados que estamos nucleados entre el organismo somos conscientes de que es una institución muy nueva la de los apoyos, es un planteo que moviliza a muchos, digamos, no hay respuestas aún, tenemos que generarlas, y la idea es generar un manual que además se abra a consultas con la sociedad civil, con las personas con discapacidad, con las organizaciones y con operadores que trabajen en la temática para detectar facilitadores y obstáculos para la real garantía del artículo 12. Y seguramente en esas instancias quienes estén interesados van a poder participar y dar sus opiniones. Así que muchas gracias, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Valeria. Bueno, ahora sí, vamos a tomar un break de 15 minutitos lo más rápido posible, así podemos comenzar la asamblea más o menos en horario. Gracias.